La Chiveca, un podcast cultural. Un espacio para los encuentros entre cultura y actualidad, con dosis de poesía y música en directo. Empezamos. En la historia del arte contada por Ernest Gombrich, el teórico vienés sentencia que no existe realmente el arte, tan solo hay artistas. 100 años después, casi, en La Chiveca nos proponemos el reto de dar crédito al profesor y un lujo: divagar. En otras palabras, hablar sin orden prefijado sobre aquello que convertido en arte para muchas es belleza, para otras personas inspiración y técnica. Somos el público perfecto, todo oído, donde prima la mirada, y con ese atrevimiento abrimos hoy nuestras alas para volar, sin rumbo pero siempre en camino, hacia esa cueva o taller donde todo es posible, porque existe un lenguaje plástico que intentaremos descifrar. ¿Os animáis? Arte que me caminas. Te deslizas sobre mis telas. Emerges en un tono de color tenue y eres historia. Artista que me conmueves con las formas, entre un ángulo irregular, un escorzo ensombrecido y ese particular lápiz consumido. Te intuyo emergente por huésped de la contemporaneidad. Te intuyo rebelde, por intransigente ante la formalidad. Te intuyo perenne, por infringir las leyes de la caducidad. Que tu espectáculo comience, que mis ojos susurran querer olerte. El valor del arte, como el de las personas, nunca tiene precio. Y lo digo por convencimiento. Nuestro primer invitado de hoy, Gabriel Serrano, Gaby, para amistades, colegas y confidentes, me enseñó hace casi 20 años y quizá unos cuantos más que todo era posible. Incluso una exposición en Nueva York, producida desde un pequeño pueblo, aunque singular, a orillas del Mediterráneo, y me mostró cómo de injustas son las fronteras una vez más, cuando en el control de la aduana en Egipto marcaron unas esculturas malmetiendo el trabajo de su autor o autores. ¿En qué andas, Gaby, últimamente?
Bueno, en mis exposiciones, en mis locuras, en mis juegos, yo creo que desde hace ya mucho tiempo decidí que el mundo del arte lo podía trabajar con el mundo de la literatura y en eso estoy. Si hacemos un repaso de estas exposiciones colectivas en las que has comisariado, organizado, promovido y también divulgado, tenemos la de Quijote, Cernuda, Martin Luther King, Vicente Aleixandre, Vázquez Montalbán, Martí Pol, no sé si me dejo algo. No, yo creo que has hecho un buen resumen. Esta es un buen resumen, Has vale. hecho un buen resumen. Casi nada, porque creo que hemos repasado como 100 y pico de años de historia, de literatura y de arte. Y es lo que en ellas se une, ¿no? Arte y literatura. No sé si es una forma de reivindicar o de homenajear. Bueno, es una manera de reivindicar. Y reivindicar porque los artistas, en el fondo, son muy poco conocidos. Es decir, el mundo de la literatura está mucho más conocido para, digamos, para la gente en general, que el mundo del arte. El mundo del arte siempre ha sido una cosa mucho más clasista, mucho más alejada de la población en general, y por tanto, a través de un escritor, pues hacemos que la gente quiera ver pues una exposición en donde se habla de Vázquez Montalbán o donde se habla sobre el Quijote, y por tanto van a la exposición y descubren que existen artistas españoles, que existen artistas internacionales y que le gustan las obras y que le gusta el arte. Y yo creo que eso es lo bonito. Aquí es una divulgación entonces del arte, como decías tú, más actual, ¿no? Que quizás el que cuesta más llegar a la gente. Lo haces a través de la literatura, a través de las convocatorias, pero también con muchas complicidades. ¿Y aquí quién entra en juego? Bueno, entra todo el que quiere sumarse a las locuras, porque esto en el fondo, yo cuando empiezo con un proyecto que al principio tiene una dimensión pequeñita, pero hablando con la gente, pues a lo mejor eso, tomando las cervezas correspondientes, pues el proyecto se va multiplicando y se va liando y se va liando. Por ejemplo, en el tema de Luther King, pues pensábamos primero en artistas españoles, al final acabaron siendo artistas de todo el mundo y dijimos, ¿por qué no metemos a pensadores también? Y bueno, pensadores, escritores, bueno, todo. Claro, esta es la exposición que comentaba antes, ¿no? Que nace en Sitges, ¿no? No lo he dicho, pero era en Sitges, el pequeño pueblo singular para quien lo conozca, pero a orillas del Mediterráneo, y que de pronto aterriza en Nueva York con estas complicidades de las que hablabas de artistas de todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué artistas, qué pensadores estuvieron en esta exposición? Bueno, de españoles estuvo Leiro, estuvo Gordillo, estuvo Genovés, artistas Ciria, ¿no? Es decir, artistas de reconocido prestigio a nivel nacional, pero también había Mohamed El Baradei, o escritos, o había premios Nobel de literatura, premios Nobel de solidaridad y también premio Nobel de economía, ¿no? Entonces, porque también pensábamos que el sueño de Luther King, que era el objetivo de la exposición, un poco qué sería hoy ese sueño, pues se podía ver no solo desde el punto del humanismo, sino también desde el punto de la economía, desde el punto de la literatura, diverso, ¿no? Y por tanto yo creo que ese era lo divertido o la locura de ese proyecto, ¿no? Este proyecto, como algunos otros que has hecho y que podemos comentar aquí un poquitito, ¿siguen vivos? No, el del Luther King fue una cosa que duró 3 años y que por tanto estuvo ahí, pero tanto el de Vázquez Montalbán como el de Cernuda como el de Martí Pol son proyectos que aún están vivos, que aún itineran, que aún están. Por ejemplo, el de Vázquez Montalbán pues lleva más de 50 localidades por toda Europa donde ha estado, y el de Cernuda lleva unas 20 y el Martí Pol lleva 5 porque lo empezamos hace muy poquito, ¿no? Y por tanto el Martí Pol espero que tenga un recorrido muy largo, y el de Vázquez Montalbán pues pensaba acabar ya ese proyecto, porque ya pensaba que desde el octubre de 2014 que empezamos con Manuel Vázquez Montalbán, con la exposición de Pepe Carballo, pues que ya un poco ya tocaba, pero bueno, este año en el mes de octubre hará 20 años que Manuel Vázquez Montalbán nos dejó. Y Qué mal, ¿no? Y por otra parte es como que queda muy lejos, nos hace falta mucho Montalbán, y por otra parte es como si lo tuviéramos aquí al lado y de pronto
no es mi caso, pero cualquiera pudiera agarrar el teléfono, llamarle y decir, Manolo, ¿qué opinas de todo esto? ¿No? Pues seguro que estaría. Bueno, en algunos temas sería muy interesante saber su opinión. Pero bueno, tenemos ese 20 aniversario que en el octubre de este año, y por tanto desde diferentes organismos nos han pedido que mantuviéramos un poco más esta exposición, porque bueno, en Salamanca Negra el año que viene estará, o en otros sitios, pues bueno, quieren tener en este 20 aniversario, quieren tener la exposición de Pepe Carballo. Otro de los autores así estrella de estas exposiciones, que fue Cernuda, por ejemplo, ¿no? Es un poeta especial en el sentido de cómo ha llegado a distintos públicos. ¿Crees que con el arte les llega a gente a la que incluso no ha leído Cernuda y de pronto descubre a un Cernuda, además rodeado de arte, y va a buscar otros libros o sus libros? Ahora, Cernuda yo creo que es uno de los grandes poetas. Tuvo la más suerte en que Lorca lo eclipsó, ¿no? De alguna manera. Yo creo que Lorca no, el poslorquismo, bueno, ¿no? Digamos así. Pero sí que es verdad, bueno, la situación, la muerte, es decir, todo lo que conllevó el tema de Lorca, pues bueno, lo han puesto como uno de los grandes poetas de la generación del 27. Pero Cernuda también lo es, ¿no? Cernuda es mucho más íntimo, Cernuda es mucho más interesante. Y bueno, la exposición es una excusa más. Porque es verdad que el nombre de Cernuda le suena a mucha gente y eso le hace que acudan a la exposición, que es el objetivo nuestro, pero también es verdad que después descubren, como tú decías, a esos artistas, ¿no? Que han interpretado, después de leer un poema de Luis Cernuda, en todo lo que es La realidad del deseo, que son todos los 11 libritos que durante toda su vida estuvo escribiendo Luis Cernuda, pues bueno, desde las primeras poesías hasta, ¿no? Es decir, hasta Capítulo del Olvido, pues puedes ir encontrando pues poemas y puedes descubrir esos cuadros, esas fotografías que han producido después de leer el poema, ¿no? Y por tanto puedes ver que ha llamado, y en estos cuadros es verdad que es arte contemporáneo, que son todos artistas que han hecho la obra expresamente para la exposición, pero hay figurativos, hay abstractos, bueno, porque en el mundo del arte contemporáneo hay algunas que son instalaciones. Bueno, en el mundo del arte contemporáneo te puedes encontrar pues de todo, ¿no? Y yo creo que eso también es lo positivo. También has llevado a cabo comisariando exposiciones individuales. Sí, algunas, sobre todo con Ciria, pues hemos trabajado bastante a nivel internacional. Pues yo en Ciria lo conocí en Nueva York personalmente. Ciria, con quien vamos a hablar en un ratito. Sí, y ya veréis que es muy divertido, porque es una persona encantadora. Y digo, yo lo conocí en Nueva York en el 2010 y desde ahí pues hemos ido trabajando mucho. Ahora me preguntaba, y seguramente podemos imaginarlo, pero no sé si llegaríamos a buen puerto. Pensar una exposición individual seguramente requiere un trabajo más de conocimiento del artista. Pero esas colectivas, ¿cómo me tengo que imaginar a Gaby Serrano cerrando los ojos y pensando, ahora, ¿cómo organizo todo esto? ¿Por dónde empiezo? Bueno, porque al final cuando se te genera la locura, que es el proyecto inicial, ya empiezas a construir, ¿no? En tu imaginario empiezas a construir el montaje mismo de la exposición. Es verdad que, como decía antes, luego se va complicando. Y dices, bueno, pues en el tema de Martí Pol, pues dijimos, oye, si metemos los libros y si metemos primeras ediciones y metemos, bueno, pues empiezas a pensar que tiene que haber unas vitrinas o que tiene que haber unos libros. Pero la exposición se acompaña, ¿no? Claro. Están las obras y esa exposición de primeras ediciones que has coleccionado todas. Todas, ¿no? ¿Todas? Todas. Estoy muy contento porque la verdad es que tengo una buena colección ahora de Martí Pol. Tengo también los discos que escuchaba en su casa, tengo mucho material que antes no tenía, ¿no? Y por tanto es una riqueza que yo estoy muy satisfecho de tenerlo actualmente, ¿no? Pero bueno, que al final vas pensando y luego ya se hace solo. Es decir, cuando tú ves un espacio, automáticamente ya sabes cómo vas a construir la exposición en ese espacio. Y en el tema del abecedario de la solidaridad, pues es muy fácil porque va de la A a la Z y por tanto lo montas. En el tema de Cernuda, pues como normalmente empezamos con las primeras poesías y acabamos por el orden, ¿no? De los 11 libritos, pues ya nos da ese orden. Y en el de Baje Montalbán, pues también lo tuvimos fácil porque teníamos todos los libros de Pepe Carballo y bueno, al final por fecha de edición del libro, ¿no? Es decir, por tanto, siempre en orden cronológico, digamos, de la edición, ¿no? De la edición, que no quiere decir de la escritura, porque claro, hay algún libro que se edita después de que sea escrito, ¿no? Sí, existe uno de ellos. O sea que al final es un orden que todo el mundo puede asumir, ¿no?
pero que después, a cargo de su imaginación, digamos, la exposición en sí, ¿no? La combinación esta de arte y letras, que, bueno, que nos distrae seguramente no solo la mirada, sino también el entendimiento y que nos lleva más allá. ¿Qué respuesta tiene el público? Bueno, se sorprende. Al principio, porque al final todo es una experiencia, ¿no? Al principio, cuando empezamos, por ejemplo, con la de Pepe Carballo, pues quizá nos faltaba un plafón donde explicara la exposición. Bueno, pues ya está el espacio donde explica. Sí que es verdad que en todas las exposiciones hay una biografía o bibliografía de la persona a quien estamos haciendo el homenaje, porque nos parecía que uno de los objetivos también de la exposición es que la gente que visite la exposición, cuando salga, pues tenga mucho más conocimiento pues de la persona a quien se hace ese homenaje, ¿no? Por tanto, existe mucha información que la gente puede leer o no puede leer, o quedarse en el primer plafón o quedarse en el plafón número 11. Así que eso también lo puede hacer. Nos detenemos un momento, porque sabemos que tenemos otro invitado. Ya lo hemos anunciado. Pero antes, aquí como seguimos siempre en La Chivega con música en directo, si te parece, vamos a escuchar a nuestros bandidos, que así los llamo, Albert Alcázar, Jordi Triquell, aquí en las producciones La Magia. Y nos han preparado una sorpresa. La verdad es que, chicos, ya me contaréis. Vamos con la música. Pues gracias a nuestros bandidos, esta banda de músicos que son Jordi Triquell y Albert Alcázar. Qué lujo la música en vivo y poder continuar nuestro camino de hoy con el artista Juan Manuel Ciria. ¿Qué tal? José Manuel, perdón. José Manuel, sí, José Manuel. Ahora mismo lo veía. Bien. Muy bien. Como te puedes imaginar, viendo unas cosas e imaginando las otras. José Manuel, dime, además de cómo estás, ¿en qué andas? Bueno, pues acabo de presentar un libro aquí en Madrid. Ahí además a todo lujo en el auditorio de Rafael del Pino. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que muy contento con cómo ha salido el tema. Y sigo pintando, preparando una exposición. Tengo varios proyectos para este año y espero repetir también la exposición en las galerías con las que trabajo en Toronto y en Los Ángeles. Así que bueno, animado, trabajando mucho. Tenía la intención de iniciar este encuentro con algunos datos, como que la primera exposición de Ciria fue en París, en el año de Orwell por excelencia, que es 1984. Y que desde entonces... Queda un poco lejos. Bueno, depende de cómo lo mires, ¿no? Desde entonces tu obra, y tú también, habéis viajado de Berna a Buenos Aires, de Tel Aviv a Nueva York, de Valencia a Moscú, si se me permite, por citar tan solo algunos de los puertos y algunas capitales privilegiadas que han podido acogeros, tanto a la obra como a ti. Pero la verdad es que me encontré con un texto tuyo de 2014
que Sí. me vas a permitir que comparta con la gente que nos esté escuchando y contigo mismo. ¿Puedo? Adelante, por favor, adelante. Pues las palabras de Ciria dicen así. Cuando era niño, odiaba profundamente a los profesores de dibujo. Yo me esmeraba en dibujar lo mejor que podía y ellos me tachaban con un ratulador o un bolígrafo rojo los putos dibujos con un enorme bien o muy bien. Asnos. Un día, una profesora me devolvió mi dibujo, entre comillas, corregido, y delante de sus narices rompí la hoja de papel. Estaba harto. Ella me preguntó el motivo de aquella acción. Directamente contesté que el dibujo estaba estropeado con semejantes letras enormes encima. Se enfadó mucho, pero nunca volvió a tacharme, entre comillas, mis obritas. Al final de curso me dio un diploma, pero como ya tenía varios y mi rebeldía era dueña de mis acciones, decidí devolvérselo con un enorme muy bien, de color rojo. Esa vez fueron mis padres los que se enfadaron y volví a tener a aquella profesora al año siguiente en dibujo técnico. Una pesadilla, pero esa es otra historia. ¡Wow! A ver, ¿qué tal? José Manuel, ¿qué queda de aquel odio y del artista de infancia o de juventud? De la rebeldía queda todo. Es más, yo creo que hoy día no se atrevería nadie a tacharme un cuadro. Es que no os podéis imaginar el tamaño de las letras que ponían. O sea, en vez de poner así un cuadradito por detrás, no sé, es que te tachaban el dibujo entero con muy bien. Muy bien, entonces, ¿para qué me estoy esforzando yo en hacer algo que, como decirte, te acuerdas que copiábamos láminas o muchas veces te decían tener un tema y tenías que inventarte el dibujo? Bueno, y yo me llevaban los demonios con ello. Sigo una misma rebeldía. No me gusta que la gente estropea las cosas. Con esa rebeldía sabemos que has tenido premios, reconocimientos, hay exposiciones tuyas en museos, en colecciones de gran prestigio también. Y ahora comentabas el libro, háblanos del libro. Pues el libro es, fíjate, es una acción que hicimos el año pasado porque me propusieron hacer NFTs, ya sabes, este tema del metaverso, con el tema de la tecnología esta blockchain, que puedes certificar que son únicas porque hay una huella digital y entonces no se puede repetir. Bueno, es un tinglado grande, ¿no? Y entonces se me acercó una empresa que yo ya había tenido varias tentativas, a través de amigos y de conocidos, y me ofrecieron hacer que se me ocurría hacer con Arco. Y digo, bueno, pues Ciria no está en Arco, entonces me voy a metaverso, entonces que sea una cosa simbólica, podemos quemar un cuadro en realidad y hacemos un montón de acciones en la ciudad. Entonces le dije que quería los autobuses vinilados, que fuesen carros de fuego. Bueno, al final no se puso fuego, no se puso tampoco las telas estas con el aire, pero bueno, se puso solamente un autobús. Pero la acción fue gigantesca, con montones de modelos invadiendo Arco, invadiendo las calles, invadiendo el metro. Fue muy divertido, y haciendo sesiones fotográficas y luego pues entrando en los restaurantes, entregando material de los NFTs, o sea, de material publicitario, ¿no? Y bueno, luego se hizo un final de fiesta en Plaza Independencia. Bueno, fue un acontecimiento de 3 días. Y entonces ahora lo que se ha hecho es un libro donde se recoge todas esas acciones. Ajá, o sea que es un libro de fotografías en las es un libro de fotografías, claro, se escapa completamente. Yo normalmente siempre hago pintura, ¿no? Pero desde hace ya unos años pues hago también instalaciones. Siempre he dibujado escultura, pero no tengo taller de escultura. Y hice una exposición en el Museo de Malpartida, en el Museo de Boston, ¿no? Entonces pues me sentí obligado, evidentemente, a acercarme a la estética del grupo Fluxus, ¿no? Y aquello, bueno, digamos que fue un detonante para empezar a hacer accionismo y a hacer actividades así más performativas. Y la última ha sido esta gran cosa que se hizo el año pasado para Arco y fue muy divertido. ¿Está preparada la sociedad para ese mantenimiento de toda esta rebeldía y estas acciones? ¿Cómo se reciben? ¿Qué has recibido? Bueno, la presentación del libro ha sido un éxito, ¿no? En cuanto a la gente, y luego, pues ha salido por ahí en muchos sitios y bueno, me siento muy, muy honrado y además fue un acto maravilloso y estuvo Fernando Castro participando, estuvo también, esto se ha hecho con la editorial Acal,
que además yo conozco a Ramón desde hace toda la vida y sabes que la editorial es la mejor en arte contemporáneo, ¿no? No tiene ningún tipo de competencia en España, ¿no? Y bueno, ha sido todo como miel sobre hojuelas, ¿no? Y bueno, me he divertido, sinceramente. El libro tiene 400 y pico páginas, o sea, entonces que eso es un monstruo, es el típico libro que es mejor regalarlo con una cadena de perro, ¿no? Para llevar todas las rastras porque pesa en el brazo. Y ponerle un candado también para que nadie se lo lleve, ¿no? Un candado para que nadie se lo lleve. En estos momentos tú venías también de otros proyectos y estudiándolo un poquito, ¿no? Viendo a ver en qué anda, en qué habrá andado y todo lo que llevas de bagaje, ¿no? De esa, déjame decirlo así, creatividad prácticamente infinita. Me quedé con un concepto que necesito, así como para empezar o continuar livianamente, que es memoria abstracta. Memoria abstracta es el nombre de una serie, ¿no? Entonces es una serie que nace en Estados Unidos, nace en América, cuando yo estuve viviendo 7 años en Nueva York. Y entonces en un momento cuando llego a Nueva York lo que quería era reinventarme. Me fui a Nueva York en 2005 y lo que quería era reinventarme. Entonces, bueno, pues allí me puse a pintar, no sé, antes del mes ya estaba trabajando y resulta que estaba pintando las mismas obras que pintaba en Madrid, pero resueltas. Entonces, bueno, ¿por qué no tomo un poco de distancia y empiezo a trabajar en otra dirección, ¿no? Entonces hice una especie de homenaje al Manevich de los campesinos, ¿no? De las figuras hieráticas y tal, y del post-suprematismo, ¿no? Y me divertí, salió una serie pequeñita de piezas, pero bueno, me dio una especie de indicación, de atajo, ¿no? De que me apetecía, en vez de hacer expresiones de color o más expresionista y con salpicaduras, ¿no? Que lo que me apetecía era volver a la línea, al dibujo, al diseño, ¿no? Bueno, pues eso es una obra mucho más contenida que la que estaba haciendo Madrid previamente, y eso pues da una deriva de una serie de que se produce una serie de series americanas que se producen allí, que la más larga tiene el nombre de la calle donde vivía, que era la Guardia Place. Ahí es donde seguramente se introduce toda esta idea de lo geométrico, ¿no? Y lo gestual. No, lo geométrico siempre ha estado, las dos cosas siempre han estado acompañándome. Sí. Siempre he admirado las dos vías de la abstracción, ¿no? Que siempre han sido como posturas antitéticas, ¿no? A mí siempre me gustaba en el mismo plano mezclar lo geométrico y lo gestual, ¿no? La curiosidad, por ejemplo, de memoria abstracta es que cuando vuelvo otra vez a lo abstracto, después de 5 años, porque entre medias hice unas cabezas que eran una especie de luto por mi padre, ¿no? Mi padre de repente le descubre que tiene un T4, que está terminal con un cáncer en la cabeza, con un tumor, y hago una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, ¿no? Y era la segunda vez que iba allí, entonces dije, como no he dado el viaje nuevo nunca, entonces me metí en un avión, me fui a Isla de Pascua, ¿no? Que era un sitio que siempre me había atraído, ¿no? Que siempre me apetecía conocer. Y fue una experiencia alucinante, y de vuelta en el estudio de Nueva York, pues entre el tumor de mi padre en la cabeza y las cabezas, los moais de Isla de Pascua, pues de repente hice unas pocas cabezas, en 2x2, pero pensaba que iba a ser una serie íntima. Yo muchas veces pinto para mí mismo, ¿no? Qué fascinación, ¿no? Esa digamos, virtud, ¿no? De poder concretar en una imagen, en este caso, ese recuerdo, ¿no? Ese duelo, si me estabas hablando del tema de tu padre, con esas imágenes, ¿no? De la isla de Pascua, y poderlo... Bueno, no se parecen nada a los moais, ¿no? Son cabezas contemporáneas, además elaboradas con mucho color. Pero bueno, tienen un sentido diferente a lo que yo siempre he estado investigando, que es la abstracción. Entonces, aquellas cabezas, dio la casualidad que vino a mi estudio Stefan Stax, a través de un amigo que estaba trabajando en la Ocean, que era la segunda vez que me visitaba en el estudio, y de repente enloqueció, porque este galerista le gustaba más lo figurativo que lo abstracto. Cuando vio las cabezas, que tenía una cabeza secando en el suelo, porque tenía los ventiladores de estos de techo en el estudio americano, pues tenía una pieza secando ahí en el suelo, ¿no? Entonces cuando la vio me dijo, ¿tiene más cosas de estas? Tenía 3 o 4.
Y bueno, se volvió loco, me dijo que cambiaba toda la agenda que tenía de programación de las exposiciones para meterme en las mejores fechas y que se gastaba una pasta de meter anuncios en todas partes. Bueno, pues efectivamente lo hizo. La exposición fue un tiro y hice la exposición solamente de cabezas. Cosa, no te voy a decir que me arrepienta, pero que bueno, se aleja mucho de mi estética, de mis intereses plásticos, ¿no? ¿Hay un algo entre cada proyecto de intentar alejarse o de intentar continuar? ¿En qué momento se decide rompo con lo que estaba haciendo o continúo y profundizo? ¿O cómo lo trabajas tú? ¿Cómo es en tu caso? No, en mi caso lo que hago es, como decirte, darle la bienvenida a cualquier idea que se me ocurra, ¿no? Sabes que esto, como decía Picasso, las ideas te ocurren cuando estás trabajando. Bueno, aparte de cuando estás trabajando, muchas veces en la novela, yo tengo siempre una libreta a mi lado con un lapicero para ir tomando nota, o cualquier imagen que me caiga en la cabeza, cualquier cosa que veo, pues inmediatamente plasmarlo. Entonces estoy abierto a cualquier tipo de... Lo único que hago es incluirlo dentro de una serie ya existente, o si me da oportunidad de abrir unas características formales nuevas en una dirección determinada, ¿no? Entonces, hago las obras por grupos. Entonces, digamos, todo es siempre el mismo lenguaje, todo es siempre la misma pintura, pero son como pequeños grupos, como trípticos, como polípticos, como 10 piezas, como 12 piezas, o como 3 o 2, ¿no? Simplemente, que son como pequeños grupos, como pequeñas gotas, ¿no? Que van... Colecciones, ¿no? Variando. Siempre son en torno a las mismas cosas, pero, como decirte, intentando sacar el máximo partido a todos esos elementos formales que intervienen en mi trabajo. Entonces, memoria abstracta, para volver a terminar de explicártelo, memoria abstracta es cuando abandono las cabezas, cuando dejo ya las cabezas, ¿no?, que habían saltado a convertirse en collage, vuelvo a hacer abstracción. Entonces vuelvo a hacer la abstracción que he hecho siempre. En eso que siempre ha estado la geometría y la mancha, ¿no? Y lo gestual, pues resulta que la geometría había crecido exponencialmente, principalmente por un motivo, porque en Nueva York al principio, en los primeros años, no conseguía imprimación transparente y lo tenía que hacer con un epoxi, los fondos con un epoxi blanco. A mí el blanco me produce repelús, me aplica encima, yo necesito el color de la tela, el crudo de la tela, ¿no? Muy bien, entonces lo que hacía era cubrir todo el fondo. Cuando cubres todo el fondo, pues puedes meter unos elementos geométricos. Claro, cuando me pongo a pintar abstractos, me salen manchas encerradas dentro de elementos geométricos, cosa que me sorprende mucho. Entonces, la serie se llama por eso, por la memoria de la abstracción. Puedo ver otra vez al abstracto, memoria abstracta, pero formalmente es muy diferente a la serie de la que se declina, que se llama Máscara de Mirada y que es anterior a la ida de Nueva York, anterior al momento ese de septiembre de 2005. Da la sensación que en tu trabajo, en esta trayectoria, hay una gran exigencia, autoexigencia. No sé hasta qué punto esta autoexigencia pasa factura. Bueno, digamos que todos los artistas estamos un poco tarados, ¿no? Lo estás diciendo tú, ¿eh? No, yo lo recuerdo con todos mis compañeros, ¿eh? Con los que tengo así relación, estamos todos muy mal de la cabeza. Además, cuanto más mayores somos, más se va profundizando en esa deriva, ¿no? ¿Y es la exigencia? ¿Es esta autoexigencia? Yo creo que esa es la autoexigencia, ¿no? Y el querer seguir más allá y llegar más allá. Piensa que también vivimos en una situación bastante penosa los artistas en cuanto a nuestro propio trabajo, ¿no? Imagínate que mañana me sale termino una pieza, un cuadro de estos que es alucinante, ¿no? Que me llena satisfacción y digo, hostia, qué puntazo, qué mala hostia tiene, qué garra, qué fuerza, ¿no? Bueno, ¿cómo explicarme? La paja mental te dura 3 días, 4 días, una semana. Pero a partir de ese momento es enemigo a batir, quieres llegar más allá. Claro. Con lo cual siempre, voy a decirte, tienes momentos de felicidad, de satisfacción, pero lo normal es que siempre estés insatisfecho, porque quieres llegar más allá, ¿no? Aquella expresión que decía Galeano de la utopía, ¿no? La utopía donde estás, siempre está 3 pasos más allá de donde llegas, ¿no? Aquí, 3 pasos más allá, ¿no? No, y yo entiendo la profesión así, yo creo que es la única forma de entenderla, ¿no? Si no sería aburrido, ¿no? Quizá. Sí, no es un coñazo. O sea, si vas a pintar ya bastante, ¿cómo decirte? La vida es bastante corta para tener más de una idea. Si encima no te esfuerzas en intentar disimularlo, porque
Pues no tiene sentido el dedicarte a esta profesión. ¿Qué sería de nosotras y del mundo en general sin estas ideas, ¿no? Si me permites, Dime. vamos a seguir hablando de arte, de artistas y de artefactos. Pero antes vamos a escuchar un poquito de más de música, que nos encanta. Me parece maravilloso, ¿verdad? Hemos introducido el programa de hoy con una sentencia de Ernest Gombrich. Dice, no existe realmente el arte, tan solo hay artistas. Y sigo aquí, con Gabriel Serrano y con José Manuel Ciria. Y este encuentro tampoco es casual. ¿Qué os parece la sentencia del maestro, del profesor? Gabriel. Bueno, yo creo que sí que hay arte, ¿eh? Yo defendería que es verdad que hay artistas, ¿no? Hay muchos diferentes, con sus técnicas, con su manera de trabajar, pero lo que ofrecen es el arte. Y lo que ofrecen es la obra, y yo creo que ahí es donde encontramos el arte. Y Ciria, ¿qué nos dices? Pues vamos a ver, yo estoy bastante de acuerdo con Gombrich, ¿no? Creo que el arte es una cosa que está en la atmósfera, en el ambiente, en la sociedad, ¿no? Pienso que una manifestación artística siempre es reflejo de la cultura y de la civilización en la que se desarrolla. Pero sí, pero es una cosa que es abstracta, que está en el aire. Son los artistas los que utilizamos esas herramientas para generar algo físico, algo observable, algo que se puede ver, ¿no? Que se convierte en arte. Va más allá. Claro, y lo que hacemos, o la obligación de los artistas, ¿no? Es precisamente atrapar la atmósfera del momento, ¿no? Del lugar, del momento, de las características formales que se establecen en una sociedad determinada, etcétera, ¿no? El arte egipcio, el arte griego, el arte que se ha realizado en los países nórdicos, o posteriormente, ¿no? La Escuela de Nueva York de pintura, o el formalismo español, ¿no? Son momentos de la historia en que hay una serie de condicionantes atmosféricos, ¿no? Que se plasman en una serie de obras a través de los artistas. No es algo que se plasme por sí mismo, el arte en sí mismo no existe.
Bueno. Ahora maestra. Ahora, no, Claro. ahí nos quedamos con esta primera idea, ya iremos desarrollando, pero he dicho antes, este encuentro no es casual, así que no sé quién quiere empezar primero, pero ¿cómo fue vuestro primer trabajo conjunto? Cuéntalo tú, Gaby. Bueno, yo creo que hemos trabajado desde la distancia. Yo creo que empezamos a trabajar en el 2005 con la distancia, en una exposición en homenaje al Quijote. Y la verdad es que yo no conocía a José Manuel Ciria ni su obra, y desde el Instituto Cervantes me propusieron de por qué no contactaban a este artista, y la verdad es que me lo puso muy fácil, colaboró y fue una maravilla, ¿no? Y hemos ido trabajando en proyectos, pero sin vernos personalmente. Y bueno, en el 2009 una exposición que se va a Nueva York, y entonces me encuentro el artista y le digo, oye, que voy a estar por allí, vamos a ver si nos ponemos cara, ¿no? Porque al final la vida es mucho mejor si tenemos cara de con quién hablamos. Fue tan tarde en 2009 cuando viniste 2009, con sí, con todo el con el equipo, grupo de gente, de desmontadores y todo el lío de, sí, de sí, con todo el equipito de Sitges. Y Me entonces lo pasé pipa. soy el que mejor hace los Bloody Marys del mundo. Esto me lo tienes que explicar, a ver, ¿y cómo fue la prueba? Pues genial. La verdad es que hace los mejores Bloody Marys del mundo. No, vamos a ver, yo te digo por qué soy el que mejor los hace. Todos los años, en un esquinazo, en Green Street, en Soho, se hace un bar que se llama Fanelis. Se hace un concurso de Bloody Marys en verano. Una noche de verano, pues se hace un concurso de Bloody Marys, ¿no? Y entonces ves allí que llevan a 5 o 6 que ya han sido famosos en otros lugares haciendo los Bloody Marys y compiten entre sí. Y entonces hay un premio económico y una copa. Entonces, bueno, pues el ganador de la noche, esto era un sábado, yo al día siguiente hago un brunch en mi casa, el domingo, y le invito al ganador de la copa a que venga a preparar unos Bloody Marys al brunch, ¿eh? Y él se pone, ¿te acuerdas, Gaby, que tenemos una mesa de obra gigantesca? Sí. Pues él se pone en un lado y yo me pongo en el otro. Bueno, pues quieres creerte que el tío llorando diciendo, voy a mi casa a recoger la copa y te la traigo ahora mismo. ¿Por qué? Los tíos son infinitamente mejores que los míos. ¿En Y además serio? todo el mundo se bebía, todo el mundo se bebía los míos, y el suyo era como más fuerte, como más... Y a mí era muy largo, ¿eh? Y no sé, con unos ingredientes que él no había utilizado. Por ejemplo, una gota de tío Pepe, que le da una gota de aroma, y yo no hago con pasta, yo lo hago directamente con la sal, ¿sabes? Yo lo hago directamente con los ingredientes sin elaborar la pasta. Yo lo he imitado, ¿eh? Y soy un buen imitador de los Bloody Marys de José Manuel. Pues aunque sea como diría aquella, en diferido, ¿no? El Bloody Mary de Ciria, en diferido. Yo te haré uno. Sí, venga, yo me quedo con esta promesa, ¿eh? Esto ya es premio doble hoy, porque me quedo con la experiencia puesta de este trabajo conjunto, pero también puedo decir una cosa. Sí. Por supuesto. ¿Es lo mismo exponer en Nueva York que en Praga? Bueno, conceptualmente es exactamente lo mismo. Lo que pasa es, bueno, pues a lo mejor te hace más ilusión o consigues más repercusión en Nueva York que en Praga. Praga es una ciudad tan fantástica, pues yo no la conozco precisamente, o sea, no he expuesto allí, he pasado por allí, la conozco físicamente, pero no la conozco a nivel profesional, no he expuesto nunca en Praga. He hecho países del este en algunos sitios, pero no he estado nunca en Praga. Pues ¿Y Bucarest? Hicimos Bucaresti juntos. Ahí voy. Nos vamos acercando. El Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Nos vamos acercando y permitidme que os vuelva a interrumpir con unas palabras tuyas, José Manuel. Dime. En ocasión de esa exposición en Bucarest. Y dices lo siguiente: ajustar la obra seleccionada a los nuevos espacios fue una labor sencilla, pero no teníamos nada con lo que llenar aquel gran salón adyacente. Cuando enseñé la posibilidad de realizar la instalación del suelo a Gaby Serrano, comisario de la exposición, le brillaron los ojos y automáticamente decidió que aquello era lo que se iba a mostrar en ese espacio. La contrariedad era que tuvimos que realizar la obra in situ. 119 lonas manchadas de pintura, ocupando 119 cuadros de 120 por 120 centímetros cada uno.
Nos pasamos toda la estancia encerrados en el museo trabajando, saliendo solamente a descubrir la ciudad cuando nos echaban por la noche. Esto me lo tenéis que contar. Bueno, el director del museo, ¿te acuerdas, Gaby? Sí, sí. El director del museo nos tenía asignada la segunda planta, donde íbamos a hacer la exposición. Entonces, Gaby hace una selección, nos ponemos de acuerdo qué obras vamos a mover y qué obras vamos a enseñar en la exposición. Y cuando quedaba, no sé, 2 o 3 semanas antes de la exposición, nos dice el director del museo que no, que la exposición mía que la quería en la planta principal, en la entrada, en la plaza principal, y una especie de altillo, una especie de primera planta que tenía, ¿no? Claro, pues rápidamente nos mandan los planos, adaptamos y cubrimos todas las paredes, quedaba infinitamente mejor. Pero en la planta principal tenía un salón, en un antiguo palacio, pues tenía un salón de baile gigantesco. Y en el salón de baile no teníamos nada que poner, con lo cual se me ocurrió... Bueno, porque no se podía colgar nada en las paredes. Además no se podía colgar nada de las paredes ni del techo, que yo pensaba que alguna cosa se podía colgar del techo. Entonces lo que se hicieron fue una instalación, ¿no? Improvisó una instalación y hubo que estarla preparando, con lo cual dices de Bucarest, ¿conoces algo de la ciudad? Y dices, no, los garitos y los restaurantes los que íbamos por la noche. Y yo iba diciéndole, ¿y si quitamos una fila y lo hacemos un poquito más pequeño? No, 119. ¿Y si quitamos 9 o 10? Un pajarito me dijo que se acabó el rojo en toda la ciudad. Efectivamente. Sí, porque fuimos a comprar toda la pintura, aprovechando las telas y las pancartas, todo el material que encontrábamos, porque no había nada. No había de nada. Y encima el presupuesto que teníamos era muy limitado, por lo cual tuvimos que estar improvisando. Mandamos a unos chavales que estaban allí con el tema de montaje a que nos comprasen pintura y nos trajeron 2 kilos. 2 botes de 1 kilo. O sea, vamos a ver, si tenemos que pintar aquí, yo qué sé, tenemos que cubrir un estadio de pintura y resulta que ¿cómo lo voy a hacer con 2 kilos, no? Un disparate. Pero bueno, fuimos a la tienda y al final compramos una pintura nosotros, que había unos bidones de 5 litros maravillosos y lo dejamos sin pintura. Y bueno, lo dejamos sin pintura y hicimos una instalación estupenda. Lo problema es que no se podía colgar luego del techo ninguna de las piezas. Yo tenía un cable de acero haber colgado del techo o un cable con hilo de pescar, ¿no? Pero hubo algunos hitos, ¿eh? En la exposición, en la instalación. ¿Y hubo algún? Osito pequeño. Ah, sí, a mí me gusta meter los ositos, un osito de estos de peluche, porque para mí representa la infancia, ¿no? Entonces representa la memoria. Y una forma de incluir esa memoria es en un rincón de una instalación, en un rinconcito, normalmente lo suelo hacer casi siempre, meter un oso de peluche por ahí manchado, ¿no? Así como escondido. Ahora que me dices esto y me voy, un poquito ya, me alejo de Bucarest. Estuvo muy bien aquella exposición. Esa instalación fue la que pusimos años después, en Tabacalera, con el Ministerio de Cultura, la que pusimos en la entrada de la Tabacalera, en la sala de entrada de la Tabacalera, que ahí sí la pudimos colgar del techo, bajar las luces, y fue una instalación fantástica. Sí, porque tenía volumen, en definitiva. Entonces ya sí que tenía volumen. No se veía plana, sino se veía con volumen. Sí. Esas geometrías, ¿no? Que nos gustan tanto. Parecía una carnicería, ¿no? Con jueces ahí colgadas y bichos colgados, mataderos. Había gente que entraba a la exposición, ¿no? Veía la primera pieza, veía la primera sala, se daba media vuelta y se marchaban. Como diciendo, joder, si el resto va a ser así, me voy. Bueno, es que seguramente, ¿no? Tenemos diferentes conceptos del arte, ¿no? Ahora decías que se echa para atrás. Pero hay una pregunta que a mí, por lo menos siempre, creo que está presente en las cabezas de mucha gente, que es: ¿el arte entretiene, enseña, reivindica? ¿En qué nos quedamos? Hombre, yo creo que de las 3 cosas. A mí, por lo menos, yo soy visitante constante de galerías y de exposiciones. Pues la verdad es que te entretiene porque hay gente muy divertida, hay gente que tiene humor, gente que tiene cosas que contar, ¿no? Y luego, por supuesto, que te enseña, cuando tú ves una obra que como decirte, que te hace pensar y que te hace desarrollar un pensamiento, o te hace plantearte cosas o cuestionarte cosas importantes, pues evidentemente te enseña, ¿no? Y reivindica, pues claro, hay mucha obra que es reivindicativa, ¿no? O
o de libertades. Es que determinadas cosas no sabes que no se pueden colgar en todos los países, porque en ciertos países no se admite, no hay una libertad total, ¿no? Como podemos tener hoy día en España. Y que además vamos perdiéndola con este tema del lenguaje inclusivo y todas esas historias, que yo siempre pienso en la libertad como una libertad total, ¿no? De poder decir cada uno lo que le dé la gana sin molestar a los demás, sin ir a los demás. Es que ahora todo el mundo está ofendido. Si nosotros teníamos una obra que iba de José Manuel, que iba a Nueva York, que era de una serie que se llamaba Hijos de puta, y que desde Nueva York nos pidieron que se pudiera cambiar, que se pudiera, porque podías herir ciertas sensibilidades. Y la verdad, yo creo que José Manuel salió ganando, porque en vez de una obra que me parece que hacía 100 por 81, pues acabamos colocando una obra de 2 metros por 2 metros que había hecho en Nueva York y que era brutal, era buenísima. Y yo creo que él salió ganando en cuanto a la exposición, pero sí que había ese veto, entre comillas, de esa obra que se llamaba Hijos de puta. Bueno, vamos a ver, es que... Lo llevamos fatal, ¿no? Esta reconversión del lenguaje. No, pero es que claro, en inglés, digamos que los tacos es lo primero que aprenden de otro idioma, ¿no? Entonces, los americanos son capaces de entender hijos de puta. Y digamos que en este país hay muchos, pero allí hay miles. ¿A quién se dirige? ¿Esto a quién va dirigido? ¿Al espectador? ¿Al político? ¿Al que ha montado la exposición? ¿A quién se dirige esto? ¿No? Entonces, bueno, que podía, de todas formas, era una exposición con tamaño limitado. Claro, yo dije que de acuerdo, pero que la única pieza que tenía disponible era de 2x2. Pues tenía piezas mucho más pequeñas, pero al final se hizo la exposición con mi pieza de 2x2, que era la que capitaneaba todo el conjunto. Él salió ganando. Sí. Por tanto, nos quedamos así, ¿eh? Nos entretenemos. Es verdad que me hicieron cambiar de cuadro, ¿no? Sí, o sea, y la intención, porque luego presenté precisamente una pieza de memoria abstracta que es abstracto, que no tiene ningún tipo de... Sí, yo pienso que la rabia contenida dentro de la obra es igual que el hijos de puta, pero no es lo mismo, no tiene la misma lectura. Ahora que dices esto, a esta especie, llamémonos así. A veces parece que nos encanta clasificar o alardear de adjetivos, y yo os voy a proponer que os mojéis, ¿no? Se habla, lo acabáis de pronunciar, en algún caso, de tipos de arte. Y hay un arte efímero, un arte universal, un arte digital, un arte consumista, un arte social. No sé cuál adjetivo le pondríais al arte actual. Este es inapelable, ¿eh? Este es inapelable. Sí, pero es que no se puede cosificar. Es imposible. Hay tantos artes como artistas. ¿Cómo decirte? Y luego, la corriente. Evidentemente, el que yo siempre he dicho, ¿no?, que si trabajas muchos años en una profesión, yo soy capaz de hacer buenas instalaciones y de hacer buenas performances. Pero el que solamente es performativo e instalativo no puede hacer un buen cuadro, imposible. Entonces, así que le vamos a dar la razón al profesor. Entonces, ¿cómo decirte? Yo en lo digital encuentro gente que es alucinante, que son demenciales en arte reivindicativo, y bueno, hay gente que tiene un ingenio que es demencial. ¿Cómo decirte? No hay ningún tipo de arte que a mí me parezca menor. En el mismo cómic hay gente que hace cosas que son sublimes. Entonces, lo único que tienes que tener es la sensibilidad para poder... Que también en todos los medios, en todas esas artes, en todas las manifestaciones artísticas, existe también mucha paparrucha y mucho imbécil que no aporta nada. Sí, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Gaby. Tiene que haber mediocres para que algunos podamos sobresalir. No, yo creo que José Manuel sobresale porque es muy bueno, ¿no? Pero que en general, claro, es decir, cada artista tiene su arte, cada artista tiene su manera de manifestarse, y por tanto, cuanto más artistas, más tipologías de arte tenemos, ¿no? Yo creo que lo importante es que sean de calidad, que sea una propuesta que hagan con todo el cariño y respeto, pensando en que al final las exposiciones lo vemos los usuarios, los visitantes, y que por tanto pues, nos gusta ver un buen arte, ¿no? Es decir, yo creo que eso es lo más importante. Y como decía José Manuel, pues hay gente muy buena y hay gente que es mediocre, pero bueno, al final también tenemos que respetar al que... Hoy hay legiones de gente fabulosa, ¿eh? Sí, seguro. Yo quería casi terminar con una propuesta, porque claro... El Bloody Mary.
También. No, termina porque estamos en la radio y estamos hablando de arte. Y no sé cómo podríamos hacer, y empiezo contigo, Gaby, para que casi susurrando me pudieras describir la obra de Ciria o uno de sus cuadros. Pero yo creo que él lo ha definido muy bien. Él juega con todo el tema geométrico. Es decir, el hecho de, por ejemplo, a mí la obra que hablábamos de 2x2, ¿no? que puso en Nueva York. Pues bueno, pues al final son esos cuadros, esa división que hace de cuadros y luego esas manchas que coloca donde el rojo, el blanco, el negro tiene una importancia brutal, ¿no? Por tanto, él juega con ese simbolismo, con esa, diríamos, geometría ordenada, porque al final hay un orden, porque están esos cuadros que nos ordenan y le ordenan el cuadro, porque bueno, la parte de cabeza es una parte muy concreta que él ha explicado, pero que en general ha sabido evolucionar. Yo pienso que lo importante de José Manuel es que ha sabido evolucionar, que se reinventa constantemente y que a partir de aquí pues es un placer, y yo tengo ganas ahora de que podré ir a Madrid un día de estos, de poder ver lo que está trabajando actualmente, ¿no? Y a ti, José Manuel, no te voy a preguntar lo mismo, ¿eh? No te voy a pedir que me expliques tu obra, pero sí que nos recuerdes al menos algunos lugares donde podemos encontrarla. Bueno, pues vamos a ver, no tengo galería en España. Hay gente que tiene obra mía, por ejemplo, la gente de Arte e Inversión, ¿no? Aquí en Madrid. Pero yo estoy trabajando en una galería de Toronto y una galería de Los Ángeles. Voy a empezar ahora supuestamente el año que viene en una galería de Nueva York también. Pero aquí estoy yo, o sea, decirte, ahora por ejemplo cuando ha sido Arco, pues a mí me llama la gente directamente, viene a mi taller, mientras no tengo una galería que me quiera representar y que me lleve en exclusiva, pues no tengo ningún problema. Así que, como diría aquel, te podemos encontrar en cualquier parte. Sí, como, sí. Un poco como Dios. Vivo bien, no me quejo. Además, como decirte, se va corriendo la voz, ¿no? Y pues es una labor de años. Pues así nos quedamos, ¿eh? Con este encuentro y a la búsqueda, con este aroma de arte invisible en las ondas y las redes, pero siempre a la vista en una exposición, en tu taller, en una galería, en un museo, que también nos consta, o allí donde se preste. Muchas gracias a los dos. Gracias, Bárbara. Gracias, Gaby. Ha sido un placer escucharte, José Manuel. Un placer, Bárbara. Para mí también, querido. Nos vemos en la siguiente parada. Y llegamos a este punto. Si somos persistentes en algo en la Chiveca, es en la cultura que nos place tanto y en otras cosas que nos causan algo más de dolor. Pero persistimos y seguimos insistiendo, ¿verdad que sí, Pepo Guardiola? Por supuesto, sí, persistimos. Hoy Pepo Guardiola, compañero, colega de este viaje, nos traes el testimonio de Juanjo Plaza desde Madrid, con un COVID persistente que afectó a su vida familiar, laboral, también sexual. Le damos la entrada con una canción, ¿te parece? Encantadísimo, y pienso que además con la música, que es una de las mejores recetas que existen, que no sé si cura o cura mucho, pero te da una compañía fantástica. Pues a mí me encantaría que escuchásemos el testimonio de Juanjo, si te parece, de tu mano, Pepo. Y no sé si decirle al Triquell que nos acompañe. Triquell, ¿nos acompañas? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Entra en el presupuesto. Dale, Somi. Aceptado. Moon River, wider than a mile, I'm crossing in a style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker,
Wherever you're going, I'm going your way. Hola, soy Juanjo Plaza de Irún, Guipúzcoa. En septiembre de 2020, tras infectarme de COVID, no acababa de recuperarme, tenía una fatiga extrema, era incapaz de concentrarme y otra serie de síntomas que hacían que mi vida fuera un caos. Los médicos de cabecera de atención primaria me decían que poco a poco que iría recobrando la normalidad, pero yo no lo veía muy habitual esto que me estaba ocurriendo. Pasó más de un mes y de alguna manera a mi médico de cabecera le obligué a que me viera algún especialista y me mandó a la unidad de infecciosas en el Hospital Donostia de San Sebastián, y allí me diagnosticaron casi inmediatamente por parte de un internista COVID persistente. Luego, viendo la sintomatología que tenía, los problemas cognitivos, la memoria, la pérdida de peso, ahora estoy en 12 kilos menos, los problemas intestinales, en fin, problemas por todos lados, dolores de piernas, dolores de articulaciones. Él vio claramente que tenía síndrome de fatiga crónica, bajo el contexto de COVID persistente. A día de hoy sigo de baja después de año y medio y no solamente no he mejorado, sino que mi calidad de vida es peor. Antes por lo menos podía salir a la calle y andar un poquito, aunque enseguida me fatigaba. Tenía que medir muy claramente qué era lo que iba a hacer en el día, por cualquier actividad que hacía, y actividad le estoy llamando, por ejemplo, a darme una ducha. Cualquier actividad que hacía la tenía que tener en cuenta para no hacer más actividades que me pudieran dejar totalmente cao en el día. Pero como digo antes, pues podía salir de alguna manera a la calle y dar algún paso, pasear durante 10 minutos, aunque fuera a paso de octogenario. Pero hoy en día llevo ya meses que no puedo salir de casa, que no puedo prácticamente andar. Cuando tengo que ir a médicos voy siempre acompañado, no puedo conducir por los problemas que tengo cognitivos. Y cuando tengo que desplazar, como digo, pues siempre con la ayuda de un bastón y apoyado en alguien. Y el futuro que veo pues es negro, porque no solo no voy a mejor ni me estoy curando, sino que mis síntomas cada vez son más agudos y me van apareciendo otros. Y bueno, pues me afecta a todos los niveles, vida familiar, vida doméstica, vida sexual incluso, vida social, vida laboral. Y en resumidas cuentas llevo 2 años y quiero recuperar mi vida, pero los médicos se amparan en que es algo muy nuevo y que todavía no hay nada. No sabemos si algún día lo habrá. Tengo la esperanza de que alguna farmacéutica vea este nicho de mercado y se ponga a investigar para alguna pastilla, aunque sea efecto placebo, y invierta dinero para poder, averiguar algo y conseguir algún fármaco, insisto, aunque sea efecto placebo. Pero motivada sobre todo pues por el interés de ganar dinero, que es lo que está moviendo a la sanidad hoy en día. Únicamente ganar dinero. Los enfermos les molestamos bastante y les importamos poco, bajo mi punto de vista. Doy un abrazo a todos los que estamos en la misma situación. Me consta que somos unos cuantos. Algunos han recibido algo de incapacidad, aunque mínimamente. A otros les han podido adaptar su puesto de trabajo, sobre todo
la parte de gente que trabaja en el funcionariado. Otros han tenido que dejar el trabajo y están viviendo, digamos, una vida sin ingresos. Y la gente está muy desesperada. Sin más, este es un poco mi testimonio. Por si vale para alguien o si sirve para algo. Y con este testimonio, el arte y la música que siempre nos acompaña, llegamos al final de la Chiveca de hoy. Una nueva caza que ha sido posible con Albert Alcázar en la técnica y la magia, si se me permite. Jordi Triquell en la producción musical y al piano, como siempre. Pepo Guardiola en la persistencia. Y quien puso algunos versos y condujo el programa, Bárbara Scuderi. Desde estudio TRK 13, ya lo sabes, y también desde tu casa a través de plataformas musicales y, si quieres, a domicilio. La Chiveca, que es toda una lechuza. Casa de noche, fue emblema de Atenea en el mundo antiguo. Luce alas relativamente cortas y, aparte de la persecución humana, tiene pocos predadores.